Buenas, mi nombre es Kenzie Fuentes y en esta ocasión les voy a hablar sobre las enfermedades de un molusco. La primera enfermedad que tenemos es el anillo marrón, que es en el cultivo de almejas. La enfermedad del anillo marrón es considerada como la primera patología demostrada etiológicamente bacteriana en bivalvos adultos. Es una de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en Europa, también asociada con grandes pérdidas económicas en el sector. La enfermedad se descubrió por primera vez en 1987 y se caracteriza por la presencia de un depósito orgánico marrón en la superficie interna de las valvas. El agente etiológico de esta enfermedad, aislado en 1990, se caracterizó como una nueva especie de género de vibrio, la cual se denominó Vibrio tapetis. La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una verdadera episodia, ya que se ha descubierto mortalidades superiores al 50% en el cultivo de almejas, ¿verdad? Y del 10 al 67% en otras zonas del litoral atlántico francés. En años sucesivos, la enfermedad alcanzó zonas de poblaciones naturales de almejas a lo largo de la costa atlántica francesa. El síntoma típico de la enfermedad del anillo marrón es la formación de un depósito anormal de conchiolina sintetizado por el borde del manto y no sujeto a procesos de calcificación. A menudo pueden aparecer procesos de reparación de la concha, consistente en la superposición de concretación calcácicas que cubren el depósito orgánico. Frecuentemente las almejas afectadas presentan deformidades en las conchas, lo que reduce su crecimiento. Características del agente etiológico de la enfermedad que causa, ¿verdad?, el causante de la enfermedad del anillo marrón. Como dijimos antes, es del género Vibrio, pues se aisló a partir de agua intervalvar homogenizados con tejidos de depósito orgánico de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleando métodos bacteriológicos estándares desarrollados por Mais en el año 1992 y Castro, que fue 2 años después, en 1994. Estos métodos utilizan el agar marino como medio primario de aislamiento para posteriormente seleccionar las colonias presuntivas por su capacidad de crecer a 22 grados Celsius y 4 grados centígrados, pero no a 30 grados, y por no producir ácidos a partir de sacarosa ni manitol. La patología asociada a la enfermedad del camarón en las almejas del anillo marrón. En la enfermedad del anillo marrón es posible diferenciar dos procesos que generalmente se observan conjuntamente en ejemplares afectados, ¿verdad?, por este género, por esta episodia, la formación de un depósito orgánico no mineralizado sobre la superficie interna de la concha, en el recubrimiento del depósito por capas calcificadas de neoformaciones similares al material que constituye el extracto homogénico de la concha interna. Bueno, por aquí podemos ver imágenes de la enfermedad del anillo del camarón
del anillo marrón, perdón, pues como se dijo anterior, bueno, el nombre lo dice, a las almejas se le forman como anillos, los cuales se pueden ver solamente por el microscopio y son de color marrón. Mecanismos de defensa del hospedador. En enfermedades del anillo marrón, la infección bacteriana queda restringida al espacio extrapaldeano y al borde del monto, no extendiéndose a otros tejidos del hospedador. Además, en la mayoría de las infecciones experimentales donde la patología se inyectan en la cavidad lateral de las almejas, desarrollaban síntomas clínicos, ¿verdad?, de la enfermedad del anillo marrón, pero raramente mueren. Prevención y control de la enfermedad. Bueno, el empleo de medidas terapéuticas en parques intermareales de cultivo es impracticable debido a los elevados costos y a los riesgos ambientales que supondrían el uso de cualquier agente quimioterapéutico en estas condiciones. Por ello, el criterio de prevención constituye en esencia el único mecanismo de control disponible en enfermedades que afectan a cultivos extensivos de moluscos. Bueno, ya pasando a otra enfermedad, pues tenemos lo que es el Parkinsosis en moluscos. La Parkinsosis es una enfermedad causada por parásitos del género Perkinsus. Se detectó por primera vez en el ámbito de la investigación iniciadas en 1946 para determinar la causa de mortandades masivas de la ostra Crossotea virginica de la costa de Estados Unidos de Luisiana, cuya producción tenía una gran trascendencia socioeconómica. La industria petrolera financió dichas investigaciones, pues el sector ostrícola presionaba responsabilizando a las mortalidades de las ostras a las operaciones de extracción de crudo. La conclusión más relevante fue la detección de un patógeno desconocido, denominado entonces Dermocitius marinus y actualmente conocido como el Perkinsus marinus, como responsable de las mortalidades. Posición taxonómica. Pues la posición taxonómica del género Perkinsus es una cuestión controversial. Desde su descubrimiento inicialmente a la especie tipo que se le denominó primeramente en aquella investigación que hicieron, ¿verdad?, las empresas petroleras, Dermocitium marinus, la cual fue en 1950, por considerar que se trataba de un hongo. Tras diferentes asignaciones, las similitudes ultraestructurales de la zoospora de ese parásito condujeron a crear un género Perkinsus dentro del filo Apicoflexia en el año 1978. Los primeros análisis taxonómicos basados en secuencias de ADN de la subunidad pequeña del gen del ARN ribosómico sugirieron que en el género Perkinsus era más acertado a los dinoflagelados que a los Picoflexa. El análisis resultante de la combinación de criterio morfológico y de secuencias génicas correspondientes a la subunidad pequeña del ARN ribosomático de la lactina, pues confirmó la proximidad entre dinoflagelados y Perkinsus. Bueno, métodos de diagnóstico
se pueden distribuir en 3 grupos. El primero, visualizaciones del parásito tal como aparece en el hospedador. Segundo, incubación de tejidos del hospedador en caldo de tioclicolato. Y como número 3, aplicación de técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN o proteínas exclusivas del parásito. El primero de los grupos incluye técnicas estándares dirigidas a la visualización de cualquier de los estadios conocidos del parásito, como por ejemplo el corte histológico del hospedador, muestras de homolinfa, frotis de tejido, etc. Debido a la dificultad de discriminar especies del género por criterios morfológicos, este grupo de procedimientos no permite la identificación del parásito a nivel específico. No existen signos macroscópicos inequívocamente específicos de la perquinosis, aunque en las almejas afectadas por perquinosis intensa es frecuentemente la presencia de pústulas blanquecinas en la superficie de las branquias o del manto, que se corresponden por focos grandes de homofitos en torno a acumulativos de parásitos. Perkinses o moluscos, pues aquí pueden ver imágenes, ¿verdad?, tomadas desde el microscopio sobre esta enfermedad. Martiolosis en moluscos. Pues los parásitos pertenecientes al género Marteilia han ido ganando protagonismo en el mundo de la patología de bivalvos durante las últimas décadas, ya que afectan a moluscos bivalvos de gran interés económico para la acuicultura europea, como son la ostra plana, Ustrea edulis y los mejillones. De los 3 géneros, que son Mytilus, Galloprotilis y Mytilus edulis. Los protozooparásitos que afectan a los moluscos bivalvos pertenecientes a este Phyllis han sido muy estudiados desde el año 1988. En este capítulo, que es el capítulo número 8, será una revisión actualizada de la metiolosis, haciendo especial hincapié en la taxonomía epidemiológica, patología o métodos de control de la enfermedad. Taxonomía de Felix Paracternieks. La taxonomía de esta especie ha estado marcada con una gran controversia recientemente gracias a los avances en la biología molecular. Se ha podido ir esclareciendo muchas situaciones que en otros años no estaban muy claras, ¿no? Entonces cuando hablamos del método de control, es de crucial importancia en la acuicultura de moluscos, ya que los epidocios de mortalidad son muy cuello de botella para la producción debido a la afectación al desarrollo socioeconómico del sector. En Francia, pues durante la década de los 70, los episodios de mortalidad debido a la arteriolis y a la bonamiosis consiguió una disminución de la producción de aproximadamente 20 metros por año, que fue en el año 1970, y unas 2.000 toneladas en el año principalmente de los 80. En aproximadamente una década, la producción de ostra plana en Francia sufrió un fuerte declive que llegó a impactar negativamente a la economía del país, ya que cuando hablamos de Europa, el consumo de mucho molusco ostra es muy considerable
España, de todos esos países. Enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporinia. Vamos a ver. Desde el descubrimiento de las primeras especies a finales del siglo XIX, los Haplosporinia han sido un gran grupo problemático para taxonómicos y filogenetistas. Históricamente, el taxón fue un cajón de desastre que incluía aquella diversidad de parásitos que no eran fácilmente clasificables y que tenían dos estadios en su ciclo de vida: un estadio de plasmodio y un estadio de resistencia como espora. Taxones incluidos el filo Haplosporidia. Históricamente, el grupo se caracteriza por presentar dos estadios en el ciclo de vida: un estadio de plasmodia y un estadio de resistencia como espora. Los esporodios pueden presentar hasta 10.100 núcleos, ¿no? Y un diámetro de 5 a 20 milímetros, aunque pueden alcanzar hasta 50 o más. Los plasmodios de todas las especies son similares, por lo que su morfología no se puede emplear con fines taxonómicos. Las esporas presentan un tamaño que varía entre 4 y 12 milímetros de longitud, dependiendo de las especies, ¿no? Siendo ornamentación de la espora el principal criterio morfológico para la asignación de género y la identificación de especies en los Haplosporidios. Métodos de diagnóstico. Bueno, pues para un control efectivo de las enfermedades en moluscos es necesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos, fiables y altamente sensibles. Tradicionalmente, la técnica histopatológica ha sido el método de selección para el diagnóstico de las enfermedades de moluscos en general, ya que proporciona mucha información sobre el estado general de salud de los individuos y también permite la detección de un amplio rango de patógenos. Ya hablando de otro, pues es la enfermedad de molusco bivalvo de interés comercial causadas por betáceos. Los betáceos que poseen una relación de tipo parásita con los bivalvos marinos pertenecen a grupos muy diversos. Resulta difícil establecer cuando un organismo es parásito en el sentido estricto, ya que depende de la definición que se aplique y debe conocerse el tipo de relación que exhiben con su hospedador. Bueno, por aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, que es un ejemplar sin valva de Viveria, procedente de Nueva Zelanda, donde se observan cúmulos de Matermenias en la cavidad extrapaletal o las fechas, y como pueden ver, ¿verdad?, ahí estamos hablando de una escala de 1 centímetro. Entonces, esa es una imagen ilustrativa. Y pues eso ha sido todo. Y muchas gracias.